Bueno, entonces, buenas noches a todos. Es un placer darles la bienvenida a este webinar. Voy a compartir un poquito la pantalla para hacer una breve introducción a este nuevo webinar. En este caso, vamos a tratar al músculo. Bueno, ahí está. Vamos a hablar del músculo como órgano endocrino, importancia terapéutica. En este caso, esta actividad se realizó en forma conjunta con el Comité de Ejercicio y el Comité de Obesidad y Diabetes. Y hoy vamos a explorar cómo el músculo esquelético, más allá en realidad del músculo esquelético en sí, de su función mecánica, cómo actúa como órgano endocrino, analizaremos un poco las mioquinas, su papel, su importancia, su impacto directo en la salud cardiovascular, en lo metabólico y también lo farmacéutico, especialmente como una herramienta terapéutica fundamental entonces a través del ejercicio. En este caso contamos con el doctor Kriskovich, perdón, con la doctora Paula Terz, la disertante que va primero, y el doctor Jorge Kriskovich, el otro disertante. Y por último, después de 20 minutos de cada uno de ellos, vamos a escuchar al panel de expertos. En este caso, el doctor Alejandro Marilla y la doctora Fernanda Unfor. Bueno, inicialmente va a comenzar la doctora Paula Terz, que nos va a hablar de la disfunción del músculo, la insuficiencia cardíaca y la obesidad y sus bases moleculares, riesgos y oportunidades terapéuticas. Ella es médica cardióloga, especialista en la insuficiencia cardíaca, magíster en diabetes y expresidenta del Comité de Diabetes y Obesidad. También contamos entonces con la presencia del doctor Jorge Kriskovich, la importancia del ejercicio como rol central y el desarrollo de drogas para la preservación de este órgano. También el doctor es médico cardiólogo, deportólogo, jefe de servicio del Instituto de Cardiología y es presidente del Comité de Cardiología del Ejercicio de la FAC. Posteriormente, entonces vamos a escuchar a los dos expertos con su gran currículo, ambos dos también que tienen, ambos son cardiólogos. El doctor Amarida es deportólogo, también expresidente del Comité de Cardiología del Ejercicio, especialista en medicina del estilo de vida y obesidad. Y la doctora Fernanda Dufour, médica cardióloga, especialista en cardiología metabolismo, cardiometabolismo, miembro de la comisión directiva de la Sociedad de Cardiología de Rosario y subjefa de la UCO del Sanatorio Británico de Rosario. Bueno, relajen esos músculos y vamos a comenzar con este webinar. Le cedo entonces la palabra a la doctora Paula. Bueno, Muchas gracias gracias. Celeste, gracias a todos por la invitación, por estar acá, gracias a mi co-keeper. Un placer hablar con gente que haga cardiología del deporte, la verdad, y cada vez más. Bueno, Genial. voy a tratar, ya ven que evidentemente a veces la tecnología nos juega en contra, vamos a tratar de que salga bien. Cualquier cosa me avisan. Bueno, yo soy cardióloga igual que ustedes, hace muchos años que me dedico a estudiar la insuficiencia cardíaca, muchos años. Y hace bastantes años también que me intereso por el metabolismo en general, ¿no? Primero el metabolismo del colesterol, como todos, después los hidratos de carbono, el tejido adiposo y ahora estoy particularmente interesada también en el metabolismo muscular. En la insuficiencia cardíaca, sobre todo la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que afecta a más de la mitad de los casos de insuficiencia cardíaca, con una mortalidad a 5 años que supera el 75%. Se dice fácil, se dice rápido, pero la verdad es que es muy importante, es una enfermedad muy discapacitante y con alta mortalidad. En general coexiste, si pensamos en adiposopatía, no solamente en índice de masa corporal, en adiposopatía la preservada se presenta con adiposopatía en más a ver si esto se va, más del 90% de los casos. Voy a empezar por el tema adiposo rápidamente. En general, nosotros pensábamos en el adipocito cuando estábamos estudiando como una célula collón, en la época que estudiaba, una célula llena de ácidos grasos con un núcleo excéntrico que no hacía nada. Y después empezamos a entender que en realidad era un órgano endocrino altamente activo, que liberaba un montón de sustancias a la sangre, al sistema, que cuando el adipocito está sano, esas sustancias son antifibróticas, antiproliferativas, vasodilatadoras, antitrombóticas, cuando está sano.
Cuando el balance calórico es positivo, es decir, comemos más de lo que gastamos, lo primero que pasa es que hay un aumento de estas células que están senescentes, se empiezan a llenar de lípidos y hay hiperplasia. La hiperplasia se acompaña adecuadamente de angiogénesis, es decir, aumentan los vasos, aumentan las células. El paciente aumenta de peso, aumenta el tejido adiposo subcutáneo y está todo bien. El problema es cuando superamos esa cantidad y el adipocito empieza a hipertrofiarse. Y el adipocito hipertrofiado aumenta de tamaño, pero la angiogénesis no acompaña. Empieza a haber un desbalance entre el aporte y la demanda tisular de oxígeno y nutrientes. Cuando se enciende la señal de hipoxia es un marcador de alarma que desencadena una respuesta inflamatoria. No vamos a describir los mecanismos moleculares en detalle, es algo que quieran después cuando charlemos, pero créanme que este pedido de oxígeno del adipocito llega al núcleo y em, genera una serie de factores de inflamación que responden a esa señal de daño, más allá del patrón de daño molecular que expone el adipocito y todo lo que ya sabemos. Algunos se mueren, esos adipocitos, y son rodeados por células, por macrófagos, y forman esa famosa corona, células en corona radiata. Y ese macrófago que era antiinflamatorio se transforma en un modo proinflamatorio. Y manda una señal de ayuda para que vengan los killers, maten a las otras que están inflamadas y generando más inflamación, y empiece la muerte celular programada o la apoptosis de estas células dañadas. Con el objetivo siempre de restablecer ese vínculo entre el aporte y la demanda de oxígeno. Estos adipocitos empiezan a generar señales, disminuye la señal de favorecedoras. Hay una en el medio que es la que habla Milton Packer, que es el dominio 2, pero no vamos a entrar en ese tema porque no es el tema de hoy. Pero sí me gusta plantear, conversar acerca de una situación protectora hacia una situación absolutamente tóxica. Ese tejido adiposo empieza a liberar a la sangre señales vasoconstrictoras, proliferativas, inflamatorias, protrombóticas. La leptina, que en general es lo que se libera cuando se estira la membrana del adipocito, que en condiciones normales genera saciedad, tipo ya tengo los reservorios llenos, no comas más, hay resistencia a la leptina y todo lo bueno que puede hacer no lo hace y hace todo lo malo por ese estado proaterogénico. Cuando ya no puede más el adipocito, si no se murió, se rompe y hace ese spillover, que es que libera los ácidos grasos al torrente sanguíneo. ¿Dónde va? Lo primero es vía vena porta al hígado y de ahí al resto del organismo y empezamos con la lipotoxicidad. Todo eso que estaba pasando en el tejido adiposo hipertrófico empieza a pasar en todos los órganos que empiezan a ser colonizados con metástasis en los distintos órganos, en el músculo, en el hígado, en el corazón. ¿Qué pasa en el corazón? Es una coraza, primero cuesta que el corazón se dilate porque tiene una capa que de grasa que aumenta, es un reservorio energético. El músculo utiliza fundamentalmente ácidos grasos, 70-80% más que la glucosa, porque el rédito en ATP, el rédito energético de la oxidación, de la respiración completa de una cadena de ácidos grasos de longitud intermedia es más o menos 128 ATPs. Piensen que la glucosa te deja 36 ATPs. ¿No? Completa, anaeróbica 2 pero aeróbica 36 ATPs. Bueno, pero cuando esto se pone inflamatorio porque está hipertrófico, primero que apoya directamente contra el músculo, entonces tiene una acción paracrina directa y más allá de todo esto que ven ahí, me interesa que nos acordemos de dos cosas. Una que secreta que es aldosterona, que tiene dos problemas. El primero, que aumenta la retención de sodio y agua, expande el volumen plasmático, aumenta las presiones intracardíacas y a nivel vascular. Y la segunda es que genera fibrosis miocárdica los ventrículos y en la aurícula. Por eso ven ustedes tanta asociación de fibrilación auricular en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y esa fibrosis genera disminución de la diástole, o sea, altera la diástole ventricular y lo otro que secreta, entre otras cosas, esta grasa ectópica es neprilicina. La neprilicina destruye
nuestra protección endógena frente a la insuficiencia cardíaca, que son los péptidos natriuréticos. Entonces tenemos un corazón inflamado, un miocardio profibrótico, con una aurícula con alta chance de fibrilarse, un corset graso y todo lo que el músculo puede hacer para protegerse está inhibido. Eso es a nivel cardíaco. ¿Qué pasa con el músculo? En general, hasta el año 2000, todos creíamos, yo me recibí mucho antes que el año 2000, y todos creíamos que el músculo, perdón, era una especie de, no sé, eran cables y poleas que tiraban de los huesos y generaban movimiento. En el año 2000, Steinberg descubre que el músculo libera a la sangre con cada contracción una interleuquina, que es la interleuquina 6. La interleuquina 6 es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque cuando la libera el músculo sola, sin ninguna mala compañía, nadie que la aconseje mal, solita, en forma aguda, es lo mejor que le puede pasar al miocardio. Cuando la libera el tejido adiposo porque está inflamado, en compañía del factor de necrosis tumoral alfa, es tremenda. Ahora se los voy a contar. Eso fue en el 2000. En el 2012 ya se empieza a hablar de iricina. Hoy sabemos que son cientos de moléculas de péptidos, de citoquinas, de ARN, de microARNs que se liberan con cada contracción muscular al sistema. Todo eso se llaman mioquinas o más recientemente, el año pasado, para ser más exacto, exerquinas. Y es la manera en que el músculo cardíaco habla con el cerebro, con el corazón, con el tejido adiposo y con el aparato digestivo. Yo no tengo que hablar de cerebro, pero a mí me encantó. Así que yo se los voy a contar igual. Me enteré de esto. Hay un montón, son 600. Así que no vamos a hablar de 600 moléculas ni de microRNAs porque nos terminamos más. Pero acuérdense, iricina, interleuquina 6, catepsina y lactato. Les cuento rápido el sistema nervioso porque me encantó. Se libera iricina, el músculo libera PGC1 alfa. Este es el director de orquesta de la biogénesis mitocondrial, entre otras cosas, por eso me cae tan bien. Este PGC1 alfa cinde corta una proteína que está anclada en la membrana que se llama FNDC5, esto no importa, y aparece la iricina. La iricina pasa como si fuera a traer una puerta giratoria a la barrera hematoencefálica, llega al sistema límbico, actúa en el sistema límbico y genera este factor de crecimiento neuronal. Hermoso. La interleuquina 6, ya les dije, cuando está con el factor de necrosis tumoral alfa, inflamación, destrucción, fibrosis, todo problemático. En el contexto del ejercicio, es antiinflamatoria, estimula la producción de interleuquina 6 y bloquea la acción de la interleuquina 1. Hermoso. El lactato, que eso que nos duele cuando hacemos actividad física, que arde, que quema, que creíamos que era un desecho biológico, resulta que es un sustrato energético, pero de alto octanaje, que pasa la barrera hematoencefálica y le sirve de sustrato energético al cerebro y al miocardio y además genera angiogénesis cerebral. Y la catepsina B, neurogénesis. ¿Ustedes pensaban que había neurogénesis adulta? Yo no. Bueno, hay. Y está desencadenada por fundamentalmente el ejercicio. Habla el corazón habla el músculo con el corazón y el corazón le contesta. Todo lo que pasa cuando está todo bien. La iricina bloquea la muerte celular, disminuye la lesión post-reperfusión, recicla las mitocondrias dañadas. Esto de que dice que bloquea el complejo 1 de la cadena de fosforilación oxidativa es donde se escapan los electrones cuando está sobrecargada la cadena. Y esos electrones en la matriz mitocondrial se pegan donde pueden, son electrones no apareados que generan moléculas inestables, que andan como unas locas borrachas por toda la célula, excitando todo lo que tocan, y eso se llama estrés oxidativo. O sea que disminuyen el estrés oxidativo. Y esto, que tiene este nombre tan raro, es la superóxido dismutasa, que tiene mucho sentido y lo estimula todo esto la interleuquina 6 cuando se porta bien en el miocardio. Y tiene mucho sentido porque el músculo se contrae y le está avisando al miocardio que va a consumir mucho ATP. Entonces, el corazón va a tener que bombear mucha sangre. Entonces va a
sobrecargar la cadena de fosforilación oxidativa, entonces va a generar muchas especies reactivas del oxígeno. Entonces empieza a protegerse con este escudo sintetizando superóxido de dismutasa. ANOS. El corazón funcionando bien. La iricina, este factor de generación de fibroblastos 21, FGF21, mejora la fosforilación oxidativa, potencia la adiponectina, la citoquina buena del tejido adiposo, tiene propiedades proangiogénicas. Y el corazón responde con los péptidos natriuréticos, que son estos que regulan el flujo y el volumen, las presiones dentro del sistema, y tienen este factor de crecimiento que es bueno y es malo. También es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esto lo que hace cuando el corazón se estresa, porque aumentan las presiones, por ejemplo, no sé, en una sobrecarga de volumen transitoria, lo protege contra el estrés y evita que haya remodelamiento patológico y fibrosis. Si aumenta mucho porque el estrés se sostiene en el tiempo, empieza a generar remodelamiento patológico y fibrosis. El que lo regula adecuadamente para que no se desboque, digamos, es el PGC1 alfa, que le libera el músculo. Quiere decir que esto no solamente mejora la función mitocondrial, el ejercicio y esta mioquina que libera, sino que además mantiene a raya el GDF15. Si quieren esto, se los cuento después. ¿Qué pasa cuando aparece la insuficiencia cardíaca? Porque hasta ahora el tejido adiposo, cuando se porta bien, cuando está sano, es protector, cuando se hipertrofia, genera inflamación. El músculo genera un montón de exerquinas que son todas muy buenas para todos los órganos y sistemas. El corazón le responde adecuadamente. ¿Qué pasa cuando hay tejido adiposo inflamado y cuando hay insuficiencia cardíaca? Lo que pasa es que destruyen en esta función que se llama sarcopenia acelerada el músculo. ¿Y qué pasa cuando el músculo se calla? Insuficiencia cardíaca, sistema renina-angiotensina aldosterona, sistema nervioso simpático, preservada reducida, no importa. La preservada tiene además el tema de la adiposopatía que no es tan frecuente en la reducida. Angiotensina, ácidos grasos, factores de la inflamación derivados del tejido adiposo inflamado o de la misma inflamación de la insuficiencia cardíaca. Angiotensina, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa se meten adentro del núcleo de la célula muscular y gatillan, lo que hacen es eh, destrabar o activar genes que producen esto que se llama ubiquitina proteosoma. Tiene un nombre horrible, pero piensen que estos marcadores de inflamación le avisan al músculo que hay un aumento que hay un estrés endovascular, hemodinámico, generado por insuficiencia cardíaca y que el cuerpo entero está en un estado inflamatorio de bajo grado. Va al núcleo y el músculo va a tratar de generar menos demanda energética y metabólica porque el sistema está colapsando. Entonces lo que hace es meterse en el núcleo y activa genes que lo que hacen es etiquetar proteínas para destruirlas. ¿Y a quién etiqueta? Etiqueta a la actina y a la miosina. Eso va a la máquina de destrucción como si fueran esas hojas que se ponen en esos aparatos que las transforman en papelitos, los destruyen. Bueno, que se llama proteosoma y todo lo que está etiquetado lo destruye. O sea, destruye la maquinaria contractil. Pero eso no es todo. La angiotensina, además, lo que hace es meterse dentro del núcleo de la célula muscular y silencia los genes que reparan el músculo para que no haya nuevas proteínas. Y además, la inflamación lo que hace es, primero que cuando hay sobrecarga de lípidos, los intermediarios de la cadena lipídica, ceramidas y diacilglicerol, enmudecen el receptor de la insulina, lo bloquean. Y la inflamación hace que funcione mal. En cualquiera de los dos casos, una vía del receptor de la insulina es sacar el canal por donde entra la glucosa y la otra vía es la de la mitosis. Como está resistente al receptor de la insulina, no se activa esta vía de la mitosis, que el que genera el mayor mitosis es este mTOR. Este que está en el medio es el encargado de silenciar a este gen, a este, digamos, coordinador de genes, que es el FOXO. Este lo silencia, como esto no pasa porque esto está inhibido,
el FOXO se hiperactiva y genera más estas cositas que se llaman MURF y atrogin, que son las etiquetadoras de la actina y de la miocina para que las destruyan. O sea, se potencia esta destrucción muscular. La mitocondria está sobrecargada de ácidos grasos. Los ácidos grasos empiezan a acumularse por el... Entra el ácido graso, el ácido graso hace la beta-oxidación, y queda acá en el medio, en el acetil-CoA. Gira, 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 y empieza a generar ácidos orgánicos que son los que llevan los protones y los electrones acá, a la cadena de fosforilación oxidativa. Llaman Adachi y Fadache. Entonces vienen los protones para acá, chun, chun, y los electrones se quedan acá. Los protones van por todos los complejos hasta que llegan al último, que es una proteína que se llama ATP sintasa. Como acá hay muchos protones y que no hay ninguno, perdón, hay un gradiente. Este gradiente iónico hace que pase un protón fuerte por acá, por ese poro que es la ATP sintasa. La ATP sintasa gira y esa energía cinética forma un ATP. Queda acá el protón y el electrón flotando. Si hay mucho, sobran protones y electrones. El oxígeno no alcanza. Encima tenés insuficiencia cardíaca, hipoperfusión, hipoaporte de oxígeno. Esos electrones generan. ¿Dónde se ponen esos electrones? ¿Dónde pueden? En vez de O2 se mete uno más, O3. En vez de H2O es H2O2, hidroperóxido de hidrógeno. En vez de oxígeno solo, OH, anión oxidrilo. Chocan con el nitrógeno, peroxinitrito. El peroxinitrito corta como una tijera el ADN, empieza a romper la mitocondria, sale la mitocondria, sale el ADN de adentro de la mitocondria. La mitocondria era una bacteria, el ADN es bacteriano. El cuerpo cree que está infectado, desastre. Créanme que es un desastre. Estrés oxidativo. Y además, esa grasa y venía por vía portal que les conté al principio, genera lipotoxicidad. Em, Depende de dónde se ubique. Si está si está dentro de las fibras lentas, sirve, porque como es lento, tiene tiempo, tiene muchas mitocondrias y tiene tiempo de usar ese ácido graso. Pero si son fibras rápidas, que son glucolíticas, más que nada usan la glucosa, eso se acumula ahí y genera esta lipotoxicidad, estos mecanismos intermediarios, tienen pocas mitocondrias, todo lo otro que vimos, también le pasa al músculo. El músculo empieza en una cosa que se llama resistencia anabólica porque está inhibida la reparación. Además, las células madre tampoco pueden entrar. No se puede reponer el músculo. Está en un proceso catabólico, por más que le des proteína y lo quieras hacer actividad física, le va a costar mucho reponerse porque llegamos a un punto tarde, como siempre, que se llama resistencia anabólica. Esto lo único que quiero que se acuerden es que se acuerdan la mortalidad que les conté, la insuficiencia cardíaca. Bueno, cuando es sarcopenia, multipliquen por 4,5. Perdemos músculo, se calla el músculo. El músculo capta glucosa. Más del 70% de la glucosa que comes se la lleva el músculo. Imagínate si no tenés músculo. Tenés un aumento de la glucosa postprandial tremenda. Hay hiperglucemia con toda la disglucemia y todo lo que genera eso. Hay aumento de la producción de insulina porque llega más glucosa al páncreas y la célula alfa produce más insulina. La hiperinsulinemia, la insulina es antilipolítica y lipogénica. Hay disfunción mitocondrial por toda la carga lipídica que hablamos, inflamación, colapso vascular. Bueno, esto es que se bloquean las células madres. Entonces, tenemos red protectora. Esto también apelina. Esto es como si actúan sobre los receptores de los péptidos natriuréticos, producen protección contra la insuficiencia cardíaca. La miostatina se activa en la sarcopenia, es el freno de mano de la producción de la producción, de la generación de músculo. Y la interleuquina 6 que depende, sea buena o mala, depende de quién la acompañe. Solamente contarles que en general uno a partir de los 50 años empieza a perder 1 o 2% de masa muscular, a partir de los 60 3%, en general se va perdiendo, la idea es hacer actividad física para que esto no suceda. En la inflamación crónica, en la diabetes, en insuficiencia cardíaca, obesidad, esta sarcopenia se acelera por todo lo que vimos. Simplemente tener en cuenta que cuando hacemos que el paciente baje de peso con dietas o con terapias basadas en incretina que son espectaculares, o sea, no estoy en contra, estoy muy a favor de eso, pero digo, piensen que el 25%, y en algunos estudios se vio que más, de ese peso que se pierde,
tiene que ver con masa magra, con masa muscular. Si el paciente deja de tomar la medicación porque no la puede comprar, por la razón que sea, recupera el peso, pero todo tejido adiposo, que se va a inflamar y no tenés el efecto protector del músculo. Entonces, lo que te pasa es que todo el beneficio, aparte del browning, esto no se los conté bien, pero bueno, esto es cuando el tejido adiposo se llena de mitocondrias y empieza a generar más que un reservorio, es un generador de energía. Pero cuando todos estos efectos sistémicos, antiinflamatorios, de descenso de peso, de reducción de la adiposopatía, no se controlan tratando de disminuir la fuga sarcopénica, el problema es que vamos a entrar en una situación que se llama obesidad sarcopénica iatrogénica. Es empeorar el pronóstico del paciente de una manera catastrófica. Los ISGLT2 tienen, como vos perdés glucosa, porque inhibís la reabsorción por orina, ahí si es diabético perdés como 300 calorías, si no igual perdés calorías, hay un déficit calórico, aumenta el glucógeno, el glucagón y el aporte de ácidos de cuerpos cetónicos, de beta-hidroxibutirato, sobre todo. Entonces la situación de pérdida de calorías y cuerpos cetónicos parece el ayuno. Como parece que es ayuno, los sensores energéticos y de redox, que son MPK y CIRT, sensan que hay cuerpos cetónicos, sensan redox, sensan ayuno y empiezan a generar, frenan el anabolismo y producen catabolismo. ¿De qué? De liberarse de sustancias de organelas dañadas. Dicen que simula el ejercicio. Lo que tiene de parecido al ejercicio es que vos cuando estás haciendo ejercicio consumís un montón de ATP. Entonces de repente tenés AMP en vez de ATP, porque lo usaste, y eso activa MPK y CIR también. Lo que no activas es mTOR, que es este generador de masa muscular. Eso te le da solo el ejercicio. O sea, se parece al ejercicio más o menos. Esto simplemente para que sepan de qué estamos hablando, estos son los que ya conocemos. Esta tirzepatide es la nueva ahora, que es una twin creatine, que es GLP-1 y HIP, produce más pérdida de peso. Y esto es un retatrutide, es como si fuera tirse, pero con glucagón. Esto que te aumenta el consumo basal. Tremendo lo que se pierde de masa muscular, de peso es impresionante. Sin indicación de ejercicio, esto es realmente un problema en vez de una excelente solución. El escenario clínico, entonces, no piensen en un viejito, piensen que una persona con insuficiencia cardíaca ya tiene aumento del peso porque tiene retención de volumen. Fíjense en la masa corporal, háganle test de sarcopenia, midan la fuerza, fíjense cómo está y piensen que ya de por sí, si entraron al consultorio de ustedes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, obesidad o diabetes, está perdiendo masa muscular a una velocidad superior a la que debería. Si le van a dar una terapia basada en incretinas o en ICGLT2, tienen que sí o sí, más que siempre, pero más que antes, es realmente un deber preservar esa masa muscular que es el órgano endocrino más grande del cuerpo y es lo que nos está ayudando a proteger el músculo cardíaco, el cerebro y el sistema digestivo. ¿Qué se viene? Esto es lo que se vienen. Hay fármacos que eh, están desarrollándose para preservar masa muscular. Esto sería el triángulo patológico al que veníamos hablando. Acá están las citas. No, honestamente, las iba a poner en cada una de las diapositivas, pero bueno, no lo hice, se las dejo acá. Y decirles simplemente que, bueno, es cierto que no todos envejecemos igual, es cierto, pero la sarcopenia y el envejecimiento vascular acelerado son síndromes prevenibles y son tratables, así que miremos a los pacientes, indiquémosles la terapia adecuada y ayudémoslos a preservar la masa muscular. Bueno, muchas gracias. A ver si dejé de compartir. Muchas gracias, doctora. Pasamos entonces, lo dejamos para el final, algunos comentarios o algunas preguntas. Doctor Kriskovich, todo suyo. Active su micrófono, por favor. Gracias, Pablo. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias. Excelente, excelente, Paula.
nos queremos estar a la altura. Denme un segundito. Vamos a compartir presentación. Bueno, creo que ahí se debe estar viendo. Sí, doctor, se ve perfectamente. Bueno, entonces, después de todo lo que ya nos estuvo planteando Paula, vamos a ir, algunos puntos por ahí nos vamos a superponer un poquito, pero vamos a ir complementando mucha de la información que nos fue dando, bueno, sin conflictos de interés con esta presentación. Ella ya estuvo hablando de eso, así que no voy a insistir en esta fuerte interacción que hay entre la obesidad, el metabolismo, el síndrome metabólico y todas las formas de enfermedades crónicas no transmisibles, que claramente ya sabemos el impacto que tienen. Y fue quedando claro el rol del músculo y podemos hablar de cómo epidemiológicamente la inactividad física nos predispone a una cantidad de enfermedades y lo que tiene que quedar en claro es que la inactividad física mata. La inactividad física nos sale muy caro, nos sale caro en plata porque trae enfermedad. La inactividad física nos trae muerte temprana, nos trae discapacidad en un círculo vicioso de enfermedad. O sea, la actividad física es cara para toda la sociedad. O sea, si usted piensa de que el ejercicio puede ser caro, pagar un gimnasio, pruebe que la inactividad física le va a salir mucho más caro. Y la relación que hay entre inactividad física y obesidad es enorme. Por eso, y ya fue quedando claro en lo que planteaba Paula recién, tan importante como ese incremento de la masa grasa visceral, como ese incremento de ese tejido graso que se inflama, es la sarcopenia, o sea, la pérdida de la masa muscular. Y en esta relación patológica, en esta asociación ilícita que hay entre ese tejido graso que se inflama y esa pérdida de músculo, aparecen una cantidad de factores. Aparecen estas mioquinas, como ya estuvo planteando ella, acá tenemos en relación el estrés oxidativo, la inflamación, la insulinoresistencia, los cambios hormonales, y que nos van a traer toda una serie de eventos que ya hablamos, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la dislipemia, y la fragilidad, que claramente es un gran problema de nuestra población que va aumentando y envejeciendo. Entonces, esta relación que con la edad se incrementa, donde hay una reducción de actividad física que trae sarcopenia y con una obesidad, con una ganancia de peso, en especial a expensas de la grasa blanca, que es esa grasa inflamatoria, con una pérdida progresiva de la grasa parda brillante, que es nuestra grasa protectora, que es la que tiene el chico inicialmente y que se va perdiendo en el transcurso de la edad. Por eso quedó claro que el músculo ejerce un rol central en el metabolismo y que interactúa no solamente con sus órganos vecinos, o sea que tiene una acción endocrina, parácrina y autócrina, o sea, trabaja sobre él mismo porque libera mediadores que actúan sobre el mismo músculo, o sea, sobre el tejido muscular, libera mediadores que actúan sobre los tejidos vecinos, le vamos a hablar de la importancia de la relación entre el músculo y el hueso, y fíjense que cuántas veces nos preocupamos en hablar de la osteopenia, y en realidad tenemos que hablar de una osteosarcopenia porque esta relación que hay es muy fuerte, por eso hablamos de la liberación de sustancias parácrinas, pero también del músculo como órgano endocrino, o sea, cómo esta liberación de mioquinas actúan a distancia, teniendo que ver con todo el organismo. Y para aquellos que quieren mantenerse jóvenes, es el ejercicio y el músculo que libera es probablemente uno de los parámetros imprescindibles para mejorar y para enfrentar el envejecimiento. Son múltiples las sustancias que liberan, que estimulan, otras que inhiben, como quinasas, fosfatasas, factores de transcripción, etcétera, y cada vez se siguen descubriendo más. Ahí decía Paula, y hoy ya sabemos que hay más de 800 descriptas de estas mioquinas, pero sabemos que en realidad hay más de 4.000, de las cuales todavía ni no tenemos en claro qué son, ni qué, mejor dicho, no terminamos de tener en claro cuáles son las que actúan. Por eso vamos a hablar de algunas de ellas que ya se fueron conociendo mejor su funcionamiento. Estas citoquinas u otros péptidos u otras sustancias u otros mediadores actúan, como decíamos, liberadas por la fibra muscular y actúan en forma autócrina, parácrina o endocrina, median la comunicación entre todos los tejidos, ejercen su acción a nivel de la cognición, del metabolismo lipídico, glucosa, formación ósea, función de las células endoteliales, hipertrofia, estructura de la piel y crecimiento tumoral.
Ya ella habló largamente de la interleuquina 6, de cómo su acción como Mr. Hyde o el Dr. Jekyll, con lo cual no vamos a hacer énfasis en esto, pero sí, la interleuquina 6 juega un rol central, pero hay otras que también son tan importantes o muy importantes como la interleuquina 6, y se sigue identificando nuevas mioquinias, de las cuales se estudian funciones específicas para conducir a objetivos terapéuticos, de los cuales algunos ejemplos vamos a charlar hoy. Como decimos, entonces, múltiples marcadores que interactúan con todo el organismo, desde el transporte de sustancias, desde el flujo sanguíneo, el consumo de glucosa, la glucogenólisis, la oxidación, la triacilgliceridemia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de la interleuquina 6 no voy a hacer tanto énfasis ya porque lo comentó muy bien Paula, pero recordar esa acción dual que tiene, que depende de quién la libera. Eso es clave. Puede ejercer una acción antiinflamatoria muy importante cuando el músculo trabaja y sin embargo puede tener una acción muy deleteria proinflamatoria cuando es el tejido graso inflamado el que lo libera. Pero otra, y que vamos a hacer foco también ahora, es la miostatina. La miostatina, que es un parámetro de inhibición para el músculo, que actúa reduciendo la proliferación por distintos mecanismos asociados a distintos receptores, y mejor dicho, receptores IGF-1 que lo actúa en disminución, receptores de canales de calcio, actúan a su vez liberando pequeñas moléculas proteicas que van a actuar como señales intracelulares, con los cuales reduce la proliferación celular, reduce la diferenciación. Recuerden que nosotros, si bien la célula muscular es una célula muy diferenciada, recuerden que hay células satélites periféricas que pueden diferenciarse como una nueva célula muscular. Bueno, esto también es reducido por la miostatina y a su vez aumenta la proteólisis. Entonces, reduce la formación de células musculares, aumenta la proteólisis, con lo cual hay reducción de las miofibrillas en su interior y esta proliferación de miofibrillas también se ve reducida. Ya algo nos comentaba también de la iricina, un polipéptido de 112 aminoácidos que se puede liberar y se ha visto liberado en distintas formas de ejercicio, tanto en formas de entrenamiento como HIIT, aeróbico o fuerza. En realidad hay que tener claro que todas las formas de ejercicio sirven. Después podemos discutir y charlar puntualmente de algunas formas de ejercicio que pueden liberar alguna más o alguna otra, depende del tipo de ejercicio, pero lo que queda claro es que justamente por esta acción complementaria de las distintas formas de ejercicio y que algunas se liberan mejor en una variante y otras en otra, es que el ejercicio combinando acciones de fuerza, aeróbico o otras formas de entrenamiento que combine tipos de diferentes cargas de trabajo y que uno actúe sobre las funcionalidades del individuo desde diferentes aspectos, es mucho más beneficioso para la liberación de distintos mediadores positivos. La iricina, por ejemplo, tiene un efecto antienvejecimiento, mejorando la función cognitiva a nivel del cerebro. Tiene una acción antitumoral, aumentando la apoptosis, aumentando la expresión de genes inhibidores del crecimiento y reduciendo la proto-oncogénesis. Ni hablar de las acciones del síndrome metabólico, reduciendo la leptina, como esta leptina que se transforma en Mr. Hyde, esta leptina negativa que se libera, en vez de ser acción positiva de generarnos saciedad, esta leptina negativa que se libera en el tejido graso inflamado se ve reducida por la acción de la iricina y reduce grasa visceral, resistencia a la insulina, diabetes, etc. Esta iricina que tiene una relación directa con el índice de masa, de masa muscular, y tener en cuenta de que reduce el volumen de glucosa, el IMC, el índice de masa corporal, y reduce la glucosa sanguínea por diferentes mecanismos, tanto reduciendo la gluconeogénesis como aumentando la síntesis de glucógeno. Otras moléculas como la apelina se ha visto implicada en distintas sustancias, en distintos mecanismos de acción intracelular, especialmente en el músculo cardíaco, mejorando la contractilidad cardíaca, aumentando la lipólisis, aumentando la recapturación de glucosa en el tejido adiposo, mejorando funciones metabólicas, y todavía se la piensa y se la estudia como un objetivo terapéutico dentro de insuficiencia cardíaca, todavía en fases de investigación primaria.
Otras como la musclina, que se ve más a nivel de las células musculares periféricas y que se encuentra a nivel, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, se la ha visto como un objetivo dentro del tratamiento de la hipertensión sin que haya progresado específicamente en este sentido. Se ha visto como su incremento se asocia a aumento de la tensión parietal y que tiene una relación directa en su liberación con la concentración del calcio. Habíamos hablado del cerebro y fíjense que se llama BDNF, o sea, factor neurotrófico derivado del cerebro, pero sin embargo no es el cerebro el que lo produce, es el músculo. Se llama de esta manera porque fue hallado por primera vez en el cerebro y tiene una función importantísima porque reduce la neurodegeneración, genera neurogénesis, así como el músculo, decíamos que tiene células satélites que pueden diferenciarse en una célula madura. También en el cerebro ocurre esto y el factor neurotrófico derivado del cerebro justamente se encarga de aumentar esta diferenciación. Bueno, tiene una posibilidad de interactuar con el lactato, con la catepsina, muchas de las cosas que ya fuimos presentando previamente. Y estos factores, principalmente el factor neurotrófico derivado del cerebro, pero la catepsina B, la irisina, la miostatina, el lactato, tienen esta acción de neurogénesis, de plasticidad sináptica, de mejora de la función cognitiva, de mejorar el flujo sanguíneo cerebral, etcétera, e incluso de aumentar el volumen del hipocampo. Entonces, múltiples funciones, porque no se olviden que no es solamente cuántas neuronas tenemos, sino sobre todo y principalmente la conectividad de esas neuronas, lo que va a hacer que el individuo pueda mantener una salud cerebral. Ahora debemos recordar, hablábamos de la inflamación y debemos recordar la relación del músculo con la inflamación. El músculo cuando trabaja es nuestro principal actor antiinflamatorio. Si bien es cierto que durante la fase inicial hay una liberación de sustancias y hay una acción proinflamatoria, porque justamente en ese estrés que representa el esfuerzo físico inicialmente, hay una liberación de factores de mediadores de esa interleuquina 6 accionando en forma proinflamatoria. Rápidamente este efecto es reemplazado por la acción sostenida en el tiempo antiinflamatoria. Y eso es lo más importante del músculo. Por eso nosotros tenemos que recordarlo en su fuerte acción antiinflamatoria en el tiempo. Por esto también es importante cómo uno tiene que trabajar con un individuo cuando no viene entrenado para hacer carga o no viene realizando un entrenamiento físico. Cuando hace una carga alta de ejercicio, esa acción proinflamatoria puede jugarle muy en contra a este individuo. Entonces, esta contracción muscular, por múltiples mecanismos, liberados por glucosa, va a tener una respuesta inmunológica. Por un lado, va a tener un incremento va a ser una acción proinflamatoria inicial, y por otro lado, y sostenido en el tiempo, una reducción de la inflamación. Entonces, esa reducción de la inflamación va a estar mediada por interleuquina 2, interleuquina 6, interleuquina 10, antagonizando el receptor de interleuquina 1, aumentando la expresión de TLR en monocitos, macrófagos, mitigando la cascada inflamatoria, disminuyendo la infiltración de macrófagos, pero ni hablar de todos los mecanismos indirectos, reduciendo el estrés oxidativo, como aumentando las defensas antioxidantes, disminuyendo la distinta liberación de hormonas, etc. Entonces, distintas formas de ejercicio. Decíamos que el ejercicio va a aumentar la decorina, irisina, mionectina, pelina, musclina, etc. Pero a su vez algunos ejercicios de resistencia, por ejemplo, ejercicios de fuerza pueden aumentar principalmente algunas, o otros ejercicios más aeróbicos sostenidos en el tiempo pueden aumentar principalmente otras. Pero todas van a estar terminando teniendo una acción multifactorial y trabajando en los tejidos para tener el efecto positivo que queremos ver. Fíjense, por ejemplo, esto es un estudio muy interesante donde se dividió en 4 grupos, un grupo de control, después otro grupo donde se trabajó específicamente un plan de ejercicios de resistencia, otros que tenían solamente un consumo de aminoácidos esenciales, y otro grupo donde tenían la combinación de ambas líneas. Estos eran todos varones sanos entre 20 y 25 años. Y fíjense la diferencia pre y post entrenamiento de 4 semanas, como los individuos, tanto irisina, miostatina A que se redujo, catepsina B que aumentó en forma significativa, interleuquina 6. Pero fíjense que
la interleuquina 6, que no parece tener un cambio tan significativo, es porque la diferencia es de qué perfil de interleuquina 6 estamos hablando. Una cosa es esa interleuquina 6 positiva liberada por el músculo y otra muy distinta es esa interleuquina 6 compleja, negativa, proinflamatoria, liberada por la grasa inflamada. Pero fíjense la reducción de factor de necrosis tumoral alfa que se produce principalmente tanto con el ejercicio como con el acompañamiento, sobre todo de la terapia dual, de un plan de alimentación, un plan más rico en aminoácidos o proteico, con el plan de ejercicio. Entonces, es que hay que ver con la edad cómo este individuo va a tener una reducción de múltiples mioquinas y eso va a aumentar su fragilidad, su incapacidad, su muerte, su calidad, reducir su calidad de vida, aumentar el riesgo de fracturas o de caídas a este individuo activo que va a tener con mayor marcadores, con mayor cantidad de mioquinas, como IGF-1, iricina, factor neurotrófico derivado del cerebro, etcétera, una mejor calidad de vida e incluso sobrevida. Esta inactividad física reduce la activación de células musculares satélites, como decíamos, incrementa la resistencia a la insulina. Esto se asocia al estado proinflamatorio que va a tener un aumento, una resistencia anabólica, va a haber esto a su vez genera un círculo vicioso de enfermedad, porque la inactividad física induce a que hayan más factores que lleven a mayor inactividad física y que se vaya destruyendo el músculo que hay. O sea, no solamente no creamos músculos, sino generamos en las condiciones para que se atrofie el músculo que hay. Y este proceso de inactividad física sigue un modelo de crisis catabólica. O sea, cada 10 años hay una reducción de las capacidades, si bien decíamos cómo esto se va incrementando, esta pérdida a 1%, a 2%, que se acelera después de los 50, pero a su vez, si un individuo tiene un evento agudo, la recuperación se traduce en cada vez cuesta más esa recuperación y probablemente no llegue al nivel anterior. Hablábamos de la osteosarcopenia, como la pérdida de masa ósea se asocia directamente a la pérdida de músculo y viceversa, y esto se transforma en un círculo vicioso de enfermedad. Fíjense cuántas veces estamos preocupados en pedirle a un individuo, en pedirle a un paciente a ver cómo está su volumen de masa ósea, y nos preocupamos en reforzarlo, pero no nos preocupamos lo suficiente de la masa muscular que tiene, y esto se asocia a mayor riesgo de fractura, de fragilidad, de mortalidad, de discapacidad, etc. Lo pongo porque es un parámetro, ella hablaba ya hoy Paula de lo que es la infiltración del tejido, del tejido graso sí, en distintos órganos. Fíjense este estudio muy interesante ya de hace unos años que habló del hígado graso no alcohólico y sarcopenia en relación con la enfermedad cardiovascular. Este grupo control, que era sarcopenia negativa, o sea, no tenía una masa muscular conservada, no tenía hígado graso, es el grupo control, o sea, el ORD1. Aquel que no tenía, que tenía un músculo conservado, pero tenía un hígado graso, ya tenía casi 3 veces más riesgo de un evento. Aquel que no tenía músculo, o sea, tenía sarcopenia positiva, pérdida de masa muscular, y hígado graso negativo, o sea, no tenía hígado graso, tenía 5 veces más riesgo de un evento, y los pacientes que tenían la combinación de ambos tenían más de 7 veces de OR de riesgo de un evento vascular. También hoy hablábamos de la importancia del músculo y cómo se relaciona directamente cuando medimos fuerza. Y la fuerza se asocia directamente a sobrevida por múltiples estudios muy largos, muy importantes, muy significativos. Medir fuerza es medir vida. La fuerza se asocia a una reducción de la mortalidad. Y no solamente de mortalidad por todas las causas, sino de mortalidad específicamente de enfermedad cardiovascular, stroke, infarto, revascularización e insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿qué podemos comentar de fármacos que hay en investigación? Fíjense, por ejemplo, acá uno de los focos principales que se estuvo viendo en algún momento estudios monoclonales, factores monoclonales como para estimular determinadas sustancias, determinadas mioquinas, pero otros estudios fueron surgiendo, otras moléculas fueron surgiendo como antimiostatinas. Este fue, por ejemplo, es la historia del apitegromab, que es un estudio abierto, un monoclonal antimiostatina en pacientes con AME, con atrofia medular espinal tipo 2 y 3, que estamos hablando, digamos, de los cuadros que son como un poquito más leves.
en un estudio de 58 pacientes, un estudio exploratorio para evaluar respuesta en escalas funcionales, y vieron cómo de distintas formas, en un estudio relativamente corto, de un año de seguimiento, mejoraron en diferentes puntos de escalas de estos pacientes y hubo una mejoría funcional de los mismos. Y esto es muy interesante. El bimagrumab es un anticuerpo monoclonal directamente antimiostatina o GDF8, o que actúa sobre las activinas, que son otras moléculas que se ubican también dentro del tejido, no solamente en el tejido muscular, sino también en el tejido graso. Y el bimagrumab bloquea estos mecanismos, inhibiendo el crecimiento muscular. O sea, pensemos que el músculo cardíaco se ve inhibido por la miostatina. Esta es la que hace la activina. La activina inhibe el crecimiento del músculo cardíaco e incrementa el depósito de grasa en el tejido graso. Y el bimagrumab lo que hace es bloquear estos mecanismos. Al bloquear estos mecanismos, lleva a un incremento de la masa muscular y a una disminución de la masa grasa. Esto se vio en un estudio en pacientes diabéticos y con obesidad, un estudio exploratorio ahí por el 2021, donde se vio que había una reducción de cambios en la masa grasa manteniéndose un consumo calórico mantenido. Y fíjense esto que es interesante, y es que el individuo no perdía, con esta masa grasa, no perdía masa muscular. Esto llevó al desarrollo del estudio BELIEVE. Este estudio hace una combinación de bimagrumab con semaglutide, estudia ambos por separado y la combinación de ambos, un estudio multicéntrico de fase 2, pero con más de 500 pacientes, estudio largo a 72 semanas en su etapa de extensión, donde se estudiaron placebo, bimagrumab en 2 dosis, semaglutide en 2 dosis, y después la combinación de ambos, tanto de bima como sema, en las diferentes dosis, 10.1, 30.1, 10.2.4 y 30.2.4. 48 semanas inicialmente esto, después una etapa abierta, donde fíjense que ya no hubo el paciente con placebo y se continuó la extensión a 72 semanas. Este estudio mostró, ya hablando de los resultados a 72 semanas, cambios significativos en el peso corporal, en el resultado absoluto. Fíjense que la combinación más alta fue la de mayor efectividad, con un 24 kilos efectivos de pérdida de peso. Y lo interesante fue que cuando se vio la masa magra en los cambios de porcentaje en relación al basal medidos por DEXA, directamente se vio de que los individuos, este grupo tenía una menor pérdida de masa muscular. O sea, la masa magra no tenía una pérdida significativa en relación al basal. Los individuos que tuvieron bimagrumab solo tuvieron un incremento de su masa muscular, y los individuos que estuvieron solo con semaglutide tuvieron una pérdida de masa grasa, como hoy planteaba Paula, y que es un problema serio. O sea, hoy muchos se lanzan o aprenden a decir, bueno, vamos a tratar la obesidad, lo tenemos como un foco en el tratamiento con el uso de estas moléculas como SEMA o TIRSE, pero hay que entender de que si no va acompañado de un plan de ejercicio, si no tenemos el foco en que lo que tiene que perder es la grasa y tiene que buscar sostener y mantener la masa muscular, estamos perdidos. En este estudio se estudió después qué cambios había en relación a lo que era el tejido graso visceral, y fue también con un 58% la combinación de ambas drogas lo que consiguió esa cantidad significativa. Ya para terminar, recordar entonces que el músculo tiene un rol central como modulador en el metabolismo y permite iniciar un círculo virtuoso de salud. Sensibiliza al adipocito a la acción de determinadas hormonas, favorece la acción de la insulina, aumenta transportadores de glucosa, mejora el perfil lipídico, reduce la agregación plaquetaria. Evitar que la pérdida de peso sea a expensas de la masa muscular es un objetivo central. Recordar que con un individuo por lo menos salga del sedentarismo y por lo menos sea irregularmente activo, ya conseguimos 2/3 del beneficio total. O sea, es muy importante por lo menos sacarlo del sedentarismo y que haga algo. Después tenemos tiempo de ver cómo optimizamos, pero si conseguimos que empiece a hacer algo, ya estamos ganando.
Y si recordamos la importancia que tiene la fuerza muscular y lo asociamos a que fuerza muscular es vida, esto directamente se asocia a menor enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Como siempre, interesante, siguiendo la misma línea. Le damos apertura a los panelistas. La doctora Fernanda Dufour. Gracias. Bueno, primero agradecer la convocatoria y después felicitar a los dos disertantes. Creo que han sido sumamente claros. Paula, siempre es un gusto escucharte con tu forma tan didáctica de explicar todos los temas en los que te escucho habitualmente. Que un breve comentario, me preocupa un poco lo que hablabas también, esto de la sarcopenia en los pacientes que están en tratamiento para obesidad con los distintos fármacos. Me parece que también esto, como decían y explicaban, aumenta la fragilidad del paciente, aumenta su inflamación, que creo que todo lo que venimos hablando se reduce en esa palabra, en inflamación, mayor riesgo cardiovascular. Eh, ¿Cómo abordás vos, Paula, en tu consultorio al paciente que está en tratamiento con estos fármacos? ¿Cómo abordás, digamos, el diagnóstico de sarcopenia en estos pacientes con obesidad? Y si prescribís tal cual como prescribís un fármaco, el ejercicio físico, y en este caso, ¿qué ejercicio recomendás iniciar? Bueno, primero, hola Fernanda, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y por participar de la reunión. Bueno, lo primero que me parece importante entender es que yo creo que todos los que estamos en esta reunión recibimos mensajes de WhatsApp de gente que conocemos que tienen un sobrepeso estético, que quieren bajar unos kilos y que te piden por WhatsApp que les mandes una receta de un agonista GLP-1, el que sea, la copia, el original, la Twin Creatine, lo que sea, nos están pidiendo todos. Y lo cierto es que hay autoprescripción no supervisada de estos fármacos y eso me parece que es el mayor peligro de todos. Dicho esto, cuando uno tiene un paciente con una enfermedad crónica no transmisible, estas enfermedades que generan inflamación de bajo grado, metainflamación, que es la inflamación generada por el trastorno metabólico, que sea, uno ya asume que es un paciente que tiene una sarcopenia acelerada, porque la misma inflamación, la misma activación, como decíamos, del sistema renina-angiotensina, del sistema nervioso simpático, la adiposopatía, todo eso ya está generando daño muscular, ya está generando sarcopenia. Ese paciente sí o sí necesita una evaluación de sarcopenia y sí o sí ese paciente, si entra en una terapia basada en incretinas, es iatrogénico no indicarle actividad física. ¿Cómo lo evalúo yo? Yo, cada uno, digamos, hay gente que tiene mayor accesibilidad y gente que tiene menos accesibilidad. Yo lo que hago inicialmente, yo ya sé que son pacientes sarcopénicos, lo que intento ver es en qué punto estamos. Hay un test para evaluar sarcopenia que tiene que ver con que le preguntes cómo es un test fácil que va sumando puntos, un score. No es el score más válido del mundo, pero es un score que te sirve para orientarte inicialmente. Y después hay lo que decía Jorge, el test del hand grip, de la fuerza, o el de pararse y sentarse en la silla, que es fácil de realizar. Y si eso ya te suma puntos de una sarcopenia leve, moderada o severa, vos ya estás autorizado para intervenir. Si después resulta que estás en un centro de alta, ¿cómo se dice cuando tienen bueno, que tenés muchos, parezco mi abuela, Muchas. sarcopénica, que tiene que tiene alta probabilidad de desarrollar estudios complementarios y podés hacerle un DEXA, buenísimo. Pero si vos más o menos, o tenés una manera de medir los estudios de bioimpedancia en insuficiencia cardíaca, yo la verdad que les tengo un poco de bronca, porque la verdad es que son pacientes que retienen volumen, entonces me sobreestiman o me subestiman y nunca estoy muy segura. Pensá que los pacientes con insuficiencia cardíaca en 2 semanas pueden aumentar 3 kilos si comieron un poco de más. Entonces, en general trato de no usarlos, pero si no son pacientes que estén manejando volúmenes, los métodos para indicar bioimpedancia se pueden usar.
Y después lo que indico en general es que vayan a ver a un especialista en deportología si es posible y si no, que hagan ejercicios, que combinen ejercicios aeróbicos lo que puedan con fundamentalmente con ejercicios de fuerza. Evitar el sedentarismo, o sea, 3 veces por semana, incluyendo caminatas eh, suaves, que esas generan interleuquina 6, y el tema de si no tienen insuficiencia renal, que los míos casi todos tienen, eh, 1,5 gramos kilo de proteínas. Viste que la recomendación es 0,8, le tenés que dar un poco más de proteína para que el músculo tenga ladrillitos para sintetizar, porque si no, te quedas corto. Bueno, eso es más o menos lo que yo hago. No sé si les sirve o si está bien, no sé qué dirá Jorge, pero más o menos eso es lo que yo hago para resolver o para acercarme a algo más fisiológico. Yo comparto lo que decía Paula, señalaba lo del dinamómetro, porque el dinamómetro es una herramienta realmente. ¿Por qué? A ver, te sirve para comparar al paciente con él mismo. Y vos lo estimulás ahí, le decís, mirá esta fuerza, acá deberías estar en este punto, y eso le estimula a decir, mira, obviamente bajo el mensaje de decir, el músculo es vida, si querés mejorar tu calidad de vida, tenés que mejorar tu nivel de masa muscular, y entonces le decís, tenías esto, y le vas haciendo el seguimiento al mismo, es un estímulo, el mismo viene después y te dice, a ver, yo quiero ver porque estuve trabajando y creo que es una herramienta útil en la evaluación. Comparto lo que decía Paula, la bioimpedancia se puede hacer también un plicómetro dentro de la evaluación, porque uno puede hacer un perímetro corregido por el pliegue, no hacer todo un perfil antropométrico, porque eso claramente no lo vamos a estar realizando por una cuestión de tiempo, y por formación y por una cuestión de tiempo, pero aunque tuvieras la formación, tampoco lo vas a hacer por una cuestión de tiempo. Pero si por lo menos decís, hago este pliegue corregido por este perímetro corregido por un pliegue, y también en el mismo paciente lo vas comparando, le sirve de estímulo al paciente. Entonces, a uno con mediciones objetivas, perímetro cintura-cadera, perímetro corregido por pliegue y la medición del dinamómetro, el test que decía recién Paula para evaluar, y también hay todas otras escalas de fragilidad que es muy importante. Le vamos a dejar a Alejandro Bueno, vamos a que dejar ve. al doctor Alejandro que haga una pregunta o que Dale, exponga dale, dale. algo. Pero o sea, hay varias herramientas a implementar y es muy útil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Gracias, están? Fernanda. No, ¿Se escucha bien? Sí, Sí. Bueno, espera que yo me escucho con retorno, no sé. estás en dos, ahí te muteas. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, Sí, Hola, hola. sí. Perfecto, bueno. eh, Súper interesante todo. Espectacular la charla, Paula, me encantó, igual la de Jorge. Tengo algunas acotaciones, me fui anotando algunas cosas interesantes porque vine investigando un poco este tema, sobre todo porque hice recientemente la especialidad en obesidad y estoy trabajando muchísimo. Yo parte de portología me pasé, cardiología, portología y obesidad también, así que tengo como que la mirada de los dos lugares y discutimos siempre en un posgrado de obesidad de este tema. Ahora, como para poder echar un poco de luz en todo lo que se muestra, me parece que yo podría aportar la mirada desde la funcionalidad del músculo. O sea, no es lo mismo hablar de una pérdida de masa muscular cuando además en cualquier estrategia de descenso de peso, o sea, una dieta restrictiva, la muy en boga dieta de Ravena, la dieta keto, la dieta que quieran, la pérdida de masa muscular está en torno del 30 al 40% también. Cuando hablamos de cualquier dieta restrictiva donde bajamos, donde tenemos un descenso de peso tan importante, ¿sí? O sea que tanto la SEMA como la dieta restrictiva, como la cirugía bariátrica, que está en torno del 35 al 40% también de pérdida de masa muscular, son estrategias que van a disminuir, obviamente, el aporte energético y van a condicionar esa pérdida de masa muscular claramente por ese mecanismo. No obstante eso, cuando uno investiga un poquito las diferencias entre la estrategia de descenso de peso, se encuentra con que en realidad, cuando uno baja con dieta restrictiva, estamos hablando de un paciente
sin entrenamiento físico, pongámoslo desde ese punto de vista, ¿no? Sin entrenamiento físico. Sabemos que obviamente en todos los casos hay que prescribir ejercicio, hay que estimular el ejercicio y de ambos tipos, tanto aeróbico como de fuerza, ambas cosas fundamentalmente. Pero teniendo en cuenta eso, en la dieta estética la funcionalidad no mejora. En la cirugía bariátrica la funcionalidad no mejora. Sin embargo, en los estudios con semaglutide y sobre todo con tirzepatide, que tiene en torno del 20 al 25% solamente de pérdida de masa muscular por el efecto de la GIP, que tiene una mejora del entorno metabólico y una mejora de la masa muscular puntualmente, se ve una mejora en la funcionalidad del paciente. Y cuando uno compara la masa versus funcionalidad, mejora el paciente, mejora la calidad de vida, mejora la fuerza relativa, no la fuerza absoluta, sino la fuerza relativa que es en torno al peso del paciente. Entonces, claramente, esto nos está diciendo algo clarísimo. O sea, hagamos lo que hagamos con un paciente obeso, vamos a tener pérdida de masa muscular. Si lo hacemos con incretina y con entrenamiento físico, tenemos el mejor resultado. Y si lo hacemos con tirzepatide, tenemos el mejor resultado aún todavía. Otro tema puntual es el aporte proteico. No tenemos que olvidarnos de que tenemos que, en la ventana de hambre que le queda al paciente, porque tiene disminución claramente del hambre, tenemos que entrenar a ese cerebro, a la corteza prefrontal, para que elija la proteína y no la comida hiperpalatable, que el obeso la sigue eligiendo, porque le queda un poquito de hambre y se come una pizza. No, tiene que saber qué comer en eso, porque si no, estamos cerrando. Por más que entrenemos, si no aportamos proteína, tenemos otro gap que no vamos a mejorar eso. Pero otro concepto importante a tener en cuenta es que cuando perdemos masa, no es lo mismo una persona que te pierde 30 kilos, tengo pacientes de 197 kilos que me vienen al consultorio para tratamiento de obesidad, obviamente, y perdiendo 30 kilos de peso, ese paciente se mueve distinto. Perdió un 20%, un 25% con tirzepatide de masa muscular, pero el paciente mejoró la capacidad física porque además el cuerpo se adapta a esa nueva realidad que tiene. O sea, el músculo que necesita ahora para mover los 160 kilos no es lo mismo que el que te necesitaba para mover los 190 kilos. Entonces, ese es otro concepto de adaptación. Y lo otro que los estudios con DEXA no discriminan entre el volumen de la grasa intramuscular y de la grasa perimuscular, y lo que llamamos masa magra, porque también masa magra es disminuir la masa grasa del hígado, la masa grasa del pericardio, la masa grasa de todos lados. Entonces, lo que mide eso es la diferencia entre el lean mass, o sea, la masa magra, y no específicamente la masa muscular. Por eso yo creo que todavía estamos en pañales con esto. Ahora se están haciendo su análisis de algunos estudios y de funcionalidad fundamentalmente, con medición de, como dice Jorge, del dinamómetro. Los pacientes mejoran la caminata de 6 minutos, los pacientes mejoran la capacidad de subir las escaleras, los pacientes mejoran los parámetros de fragilidad que podemos medir. Entonces, me parece que el mensaje debería ser: no tengamos miedo de tratar a un paciente, pero hagámoslo bien, hagámoslo muy bien. O sea, prescribamos ejercicio, insistamos permanentemente con la actividad física, con el tipo, con la cantidad, con el volumen, con la progresión del ejercicio. Entrenemos la corteza prefrontal de ese paciente para la elección correcta de la comida y para la conducta de la actividad física, y tendremos un paciente con menos peso graso, con menos inflamación, porque claramente los pacientes, una de las experiencias más importantes que tengo es que le saco la medicación antihipertensiva al obeso hipertenso cuando baja de peso. Es impresionante, o sea, baja tanto la inflamación que tenemos que retirar fármacos antihipertensivos. O sea, claramente estos medicamentos son antiinflamatorios, y por el efecto que tiene, obviamente, con el tejido adiposo, de ¿cómo se llaman? La interleuquina y demás, que generan inflamación. Entonces, al disminuir esto, mejora todo. Así que bueno, me parece que ese aporte quería hacerlo. No sé qué opinan los panelistas. Paula, estás muteada. No, lo único que quería aclarar
brillante la acotación, doctor. Lo único que quería aclarar es que el Surpass y el Surmont, que son los dos estudios con la Twin Creatine, con TIRSE, ellos sí que es cierto que el 25-40% de masa magra que perdieron, ellos muestran que hay disminución de masa grasa, digamos, y que tienen resonancias que muestran que como que hicieron un lavado de grasa del músculo, pero ellos no midieron función, no midieron hand grip, ni caminata, ni test de silla, ni nada. Digo para que se instale también la idea de que sí que es importante que más allá de que sí que es cierto que esta Twin Cretina, que dicho sea de paso es la más cara del mercado, tiene este beneficio del SHIP y de la disminución de las náuseas y la tolerancia y todo lo que ya sabemos, pero no está valorada a función, con lo cual me parece que es importante seguir instalando la idea del ejercicio físico, como decía Jorge, y todo esto que nos va a generar la certeza de obtener, como veíamos en los estudios que presentó Jorge, la mejora en la funcionalidad, ¿no? de la masa muscular. Digo porque es la conversación que tenemos últimamente en la discusión del Surpass y del Surmont, ¿no? Pues se apoyaron mucho en eso la gente de Lilis, pero bueno, nada, Yo, quería comentar eso nomás. Sí, un comentario adicional a eso, son simplemente para pensarlo, siempre se buscó o se sigue buscando probablemente lo que sea el efecto benéfico del ejercicio en una medicación, en una pastilla ya. Y una frase habitual que decimos es, la zapatilla no va a ser reemplazado por una pastilla en el corto plazo. Y si miramos cómo es la evolución a dónde está apuntando la investigación, si por ejemplo vemos lo que está viendo de la molécula que mejor resultado está mostrando, como el bimagrumab, en realidad lo que está haciendo es reduciendo la pérdida, minimizando la pérdida de músculo. O sea, tampoco es el ejercicio en pastilla. Está consiguiendo, digamos, contrarrestar un efecto de hay una pérdida de masa muscular asociada, está minimizando ese impacto. Creo que puede ser probablemente una de las líneas con futuro de la combinación los Twin Incretina junto con el bimagrumab. No sabemos, probablemente yo creo que es una línea que se va a venir muy fuerte, pero el ejercicio en sí, los efectos benéficos del ejercicio en sí, no van a ser reemplazados por una medicación en el corto plazo, por lo menos en las líneas de investigación que tenemos. Así que dejemos ese mensaje claro de que todos tenemos que seguir prescribiendo ejercicio, es una herramienta fundamental para que el individuo esté mejor, está demostrada su utilidad en todo, en mejoría de calidad de vida, en sobrevida, y tenemos que insistir en que no gran formación, no necesitamos que todos sean deportólogos, ni mucho menos, pero los parámetros básicos para evaluar y parámetros básicos para prescribir tiene que ser fundamental en todo médico. Creo que ese es un mensaje que tenemos que insistir y nosotros desde la cardiología insistir en todo ámbito que se pueda. Acá hay una pregunta, entiendo que es para algunos de ustedes. Eh, ¿Cómo sabemos por el laboratorio cuando el paciente se está comiendo masa muscular, tanto para un obeso como para un deportista? Chan, La creo pregunta que es si existe un biomarcador de daño muscular. O sea, no no entiendo sé la si pregunta. Sí, o sea, por laboratorio se refiere al análisis de sangre, eso está preguntando si hay un biomarcador, como tenemos un biomarcador Como de tenés ProBNP, por ejemplo. como tenés ProBNP, un Bueno, biomarcador. No lo sé. No que yo sepa. No, yo no sé si qué decís vos, Jorge, pero yo la verdad que no lo sé. Creo que es una plantea valoración clínica, pero no tengo idea. Alejandro, la pregunta es de Alejandro Vilches, que es un placer que Sí, esté compartiendo también con nosotros acá, que también es cardiólogo y deportólogo, él mismo te responde ahí mismo, que lo plantea el ácido úrico como uno de Ah, los marcadores y que está bien, que queda para otra charla y que hay alguna forma en que uno puede inferir de que están ocurriendo algunos procesos catabólicos, de que podría estar comiéndose músculo. En este sentido, algunos parámetros fundamentales, como también lo de la medición del ácido úrico, comparto lo que dice Alejandro, pero también
conocer cómo está comiendo el individuo, qué cantidad de proteínas está consumiendo, es fundamental que lo tengamos en cuenta y que aprendamos a contar. Así como uno aprendió a contar calorías, tiene que aprender a contar proteínas. No es Sí, nada del otro mundo y que sí. es clave para hacer una respuesta integral del paciente. Al Te doctor digo, Vinche te digo le la gusta generar experiencia. otros webinars, así que me parece que el doctor Vinche va a tener que comprometerse con algunos y ustedes también con otros para responder. La verdad que si van a responder algo más, será cortito, porque estamos hiperpasados por un Sí. montón de cosas, así que le doy la última palabra a los que quieran. Te digo, te comento algo para Ale. En realidad, lo que usamos en la práctica cotidiana con los pacientes que están tratados o que independientemente de si están tratados con drogas, si vinieron a cirugía bariátrica o si están en dieta, digamos, lo que medimos es funcionalidad, fundamentalmente, ¿sí? Se puede usar claramente el Hungry, digamos, que es una de las mediciones más adecuadas, digamos, para medir esto en los pacientes. También podemos usar test de esfuerzo, que medimos funcionalidad también con eso. Y eventualmente tenemos el estudio de bioimpedancia, pero que es difícil en el sentido de el InBody, de poder ser reproducido adecuadamente. Hay que, ni hablar en insuficiencia cardíaca, claramente no lo usaría, pero sí lo uso en pacientes con obesidad, donde se puede realmente por ahí, teniendo una buena técnica, y aparte sirve mucho, sobre todo en grasa visceral, ¿sí? Ahí te mide bastante bien la grasa visceral en el paciente. Otro de los métodos es bueno, no músculo, pero medir la evolución del paciente, medir el índice cintura-altura. Claramente eso te está mostrando un beneficio en el paciente. Una sola cosa quiero agregar que estaba pensando ahora que los escuchaba, que no dije, eh, no tenía planeado decirlo, pero me acabo de dar cuenta que cuando el paciente está, cuando el sistema cardiovascular está muy estresado, libera una sustancia protectora al remodelamiento que se llama GDF-15, que es como si fuera un péptido natriurético, pero que protege contra el remodelado. Cuando se sostiene en el tiempo o es muy alto, es perjudicial y contrarresta la acción se potencia con las mioquinas. El concepto es, no indiquen actividad física a un paciente que acaba de salir de una internación, que está descompensado o que está cursando que ustedes lo ven que se está congestionando. O sea, estabilícenlo hemodinámicamente y después háganlo hacer ejercicio, porque si no va a ser un desastre. De repente me vino a la mente eso, les quería contar. Un Sí, pequeño apunte. yo planteaba hoy, ¿te acordás de que en el inicio de la actividad física en realidad tiene una acción proinflamatoria, digamos, ¿no? Claro, por eso. Es más, yo le suelo insistir, nosotros tenemos que intentar fomentar siempre la actividad física, no generar nunca el miedo a la actividad física, pero por eso el inicio progresivo, Ahí gradual, va. clave para que el individuo reduciera ese impacto inicial. Yo Ahora, súper, Bueno, hay un concepto que es la fase uno de rehabilitación, que la hacemos en la internación y que obviamente es paciente compensado, pero la empezamos en la rehabilitación, movilización temprana y evitar el reposo prolongado y todo lo que podamos hacer por ese paciente, un protocolo intervalado mínimo o intermitente mínimo, creo que está bueno. Obviamente coincido con Paula que no cuando está descompensado. Mm. Siempre el paciente compensado, arrancar cuanto antes siempre es mejor. Bien. bueno, entonces, ameritando ya ahora, lo único que me quedaría por decirles desde el lugar que me toca como cardiólogo infantil es que cuando inviten a sus adultos a hacer ejercicio, díganle que sus chicos también, que ellos son el ejemplo y que si ellos pueden, sus hijos también pueden. Así que bueno, muchas gracias. Repito, un millón de gracias a todos y un gusto y un placer haber aprendido de todos ustedes. gracias a todos. Gracias a todos.